Cuando yo conocí a Iris, yo no sabía nada de inglés. Y pues yo me iba a verlo a él en los juegos de balompié. So, ¿tú ibas por él? Sí. Ok. ¿Y él lo sabía o no? No, él no lo sabía. No lo sabía. Por alguna razón, ¿verdad? Dejan de frecuentarse. Tú regresas a Puerto Rico. Tú hiciste tu vida. Me dijo, oye, ¿no has sabido de Iris? Y yo, no, me gustaría saber de ella. ¿Dónde? Pues ella está aquí en la Florida. Ella está en la Florida. Empezamos como una amistad por MySpace. Ok. Wow, MySpace. Que ella nunca me obligó a ir a la iglesia. Ella nunca me puso esa presión como tú tienes que ir a la iglesia. Porque ya ahora que yo estoy en la iglesia, yo estaba hecho un desastre. Porque en realidad eso era lo que estaba hecho yo, un desastre. Correcto. Y me acuerdo que usted vino y puso su mano en mi pecho. Y yo sentí algo tan lindo ese día. Uno de los jóvenes de aquel momento me dio un abrazo. Pastor, que hasta el sol de hoy, ese abrazo yo lo siento. Unidos en las manos de Dios, más fuertes que ayer, más cerca los dos. Si el viento sopla no nos caeremos, porque en tu gracia permanecemos. Unidos en las manos de Dios, nuestro pacto lo selló tu voz. No es solo amor, es propósito eterno. Caminamos juntos hacia el cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor José Pimentel una vez más, haciendo contenidos para bendecir la vida de aquellos que escuchan. Y en esta ocasión estamos en el primer episodio del podcast Unidos en las Manos de Dios. Unidos en las Manos de Dios es un ministerio que se ha levantado dentro de la Congregación Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida en Eustis, Florida. Y tanto el ministerio como este podcast tiene como propósito impactar, fortalecer, restaurar, aleluya, y dar herramientas a los matrimonios para que puedan consolidarse, aleluya, poniendo a Cristo en el centro de sus matrimonios y viendo la victoria que representa el cordón de 3 dobleces, como dice la palabra. Amén. Yo te voy a invitar a que te suscribas a este canal, que le des like, que compartas este contenido con otros. Coméntanos ahí en la caja de comentarios qué te parece este episodio y lo que estamos haciendo. Amén. Y en el nombre de Jesús esperamos que este podcast bendiga tu vida de manera sobrenatural. En esta noche tenemos 2 invitados súper especiales. Amén. Noche, día, cuando sea que estés viendo este contenido. Amén. Tenemos 2 invitados muy especiales y ellos son los líderes del ministerio Unidos en las Manos de Dios. Con nosotros en esta noche, Héctor Silva e Iris Silva. ¡Wow! Dios me los bendiga. Amén, amén. ¿Cómo están mis hijos? En victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, para ir entrando, ¿verdad?, en calor y que la gente que nos sintoniza puedan ir conociéndolo, háblenos un poquito de quiénes son ustedes. ¿Quién es Iris? Amén. Vamos a empezar con las damas. Sí. Amén. Claro. ¿Quién es Iris? ¿De dónde viene Iris? Háblanos un poquito de ti, de la persona. Amén. Fuera del ministerio. Amén. Bueno, nací en Buffalo, New York, en the city of good neighbors. Amén. Y soy madre, soy abuela y ya pronto también de otro nieto que viene en camino. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Eres nacida y criada en el Evangelio? Sí, soy nacida y criada en el Evangelio. Amén. Padres pastores, ¿verdad? Sí, tengo entendido. Fueron, sí, de la Mission Board. Ok. Y nos criamos allá en Buffalo, sí. Papi fue pastor en Rochester. Amén. Pero sí, la mayoría de mi niñez y juventud ya viene siendo en Buffalo. Amén. Enviamos saludos por ahí a los padres de Iris. Los invitamos, ¿verdad?, a que vean este podcast. Tú te vas a encargar de eso. Amén. De que ellos lo vean, se suscriban y compartan el contenido. Y las hijas también de Iris. Les enviamos un saludo fuerte y un abrazo. Amén.
Por acá tenemos a Héctor. Héctor, háblanos un poquito de ti. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Los que nos están oyendo. Mi nombre es Héctor Silva. Cariñosamente me dicen Ñequito, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que me conocen, así es que me conocen como Ñequito. Y soy del pueblo de Guayama, de la cuna del Paso Fino. Amén. De ahí, soy nacido y criado ahí. A la edad de 16 años, mi mamá se muda para los Estados Unidos, a la ciudad de Buffalo. Y ahí fue donde yo conocí a esta preciosa dama. Amén. Muy bien. Por ahí vamos ya mismo. Qué bien, qué bien. Wow, Ñequito viene de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. De Guayama, de la tierra de Jeñito Rodríguez López. De ahí, amén. De ahí mismo. El que es de Guayama sabe quién es Jeñito. Correcto. Y entonces la hermana Iris nace en Buffalo. Obviamente tus padres son, ¿verdad? Puertorriqueños. Son boricuas también. Pero como Dios hace las cosas, que un jibarito de Guayama, amén, conoce una jibarita de Buffalo. y wow, es increíble de la manera en la que Dios, ¿verdad?, obra y mueve sus fichas, ¿verdad? Sí, como decimos, para que las cosas que tienen un propósito hermoso en Él acontezcan cuando menos nosotros lo esperamos. Amén. Qué hermosa historia. Bueno, ahora sí, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo llega el momento en el que ustedes tal vez se conocen? ¿Y cómo fue la relación de ustedes en el momento de conocerse? ¿Cuánto tiempo tardó para que tuvieran una relación, ¿verdad? O formalizaran. Háblenos un poquito de eso, Iris. Sí, como dijo Ñequito, pues fuimos a Grover, Cleveland, a la misma high school. Y él pertenecía al equipo de balompié. Y pues yo me iba a verlo a él en los juegos de balompié. So, ¿tú ibas por él? Sí. Okay. Y también estaba en natación. Y también iba a verlo a él. Okay. ¿Y él lo sabía o no? No, él no lo sabía. Hay cosas que no, tú sabes, que hay que como joven. Pero nada, nos conocimos, ahí tuvimos una linda amistad de jóvenes. Y varias veces él fue a la iglesia donde yo me congregaba. Okay. Pero ya eso después lo vine a saber. Amén. O sea que para ese tiempo tú ibas a la iglesia, yes, pero él no iba a la iglesia. No la misma congregación, Okay. Él iba a otra. Pero iba a la iglesia. Sí. Ok. O sea que en ese tiempo ambos eran cristianos, eran creyentes, pero Correcto. tú lo invitaste a tu congregación y él visitaba de vez en cuando. Sí, lo Amén. Bonito de diferente. Allá en Buffalo es que cuando se hacían las campañas de jóvenes y todo, pues venían los jóvenes de todas las iglesias. Okay. Y venían y visitaban y pues uno empezaba a conocer más, pero más fue nuestra amistad en la high school. Ok. Hijo, háblanos cómo fue esa transición, ¿verdad? Porque al principio fue una mera amistad. Sí. Mira lo interesante de cómo yo conocí a Iris. Cuando yo conocí a Iris, yo no sabía nada de inglés. No sé. Iris hablaba español bien poquito, o sea que la comunicación entre nosotros era bien pobre porque ella no hablaba español y yo no hablaba inglés. Y aprendieron ambos lenguajes de señas. Y casi siempre, pues mira, te estoy hablando y uno se hacía señas y ¿verdad? Pero cuando fue una de las primeras amistades que yo tuve tan pronto llegué a los Estados Unidos, a Buffalo, que llegué a esta escuela, fue Iris. Porque Iris, cuando usted la ven a Iris, es bien servicial y ayudaba a los jóvenes que llegaban nuevos a la ciudad, pues porque como allí iba a la iglesia. Y así era que ella confraternizaba con los otros jóvenes. Okay. Y me acuerdo que fue una de las primeras personas que conocí, porque nuevo en un país que no es el mío, que no hablaba el idioma. Yo me enteré que ella era hispana, pues entonces empecé a hacer la amistad y a través de ella conocí muchos jóvenes también y me acuerdo que no sabía con quién compartir y me acuerdo que empezamos a ir a una iglesia.
Okay. Y empezamos en una iglesia y así es que fuimos compartiendo más, porque como ella iba a la iglesia y yo empecé a ir a la iglesia en congregarme con los jóvenes de una iglesia que no era la misma, pero estábamos cerca. Y los jóvenes, como ella dice, allá en Buffalo, cuando habían campañas o habían eventos de jóvenes, todas las iglesias se unían y llevaban a todos los jóvenes y así pues yo podía compartir. Muy bien, muy bien. Bueno, Iris, en el caso tuyo, ¿cuándo llegas tú a la Florida? ¿Cuándo y cómo? Llego a la Florida porque ya mami y papi estaban acá, se habían mudado. Ujú. Y decidí pues tener unos cambios en la vida y mami ya que era pegada con yo tenía una nena, mi hija mayor Rachel, y entonces fue que ella no podía estar separada de su nieta. Y pues entonces ahí fue que nos mudamos para la Florida. Ok, y en el caso tuyo, Ñequito, ¿cómo llegas a la Florida? Pues mira, en el 92, en el año 92, yo regresé de Buffalo a Puerto Rico y estuve 3 años con mi papá. Entonces, en esos 3 años, me acuerdo que le dije, papi, yo me quiero regresar con mami a los Estados Unidos. Y regreso a los Estados Unidos, a Buffalo, y cuando llego allí ya en 3 años las cosas habían cambiado, ya no tenía las mismas amistades, ya yo había salido de la high school. Llego y empecé a buscar a la hermana Iris, ya no estaba en Buffalo. Empecé a tratar de confraternizar con otros jóvenes que no eran los mismos de cuando yo estaba para los principios del 90. Y tengo un primo que vivía en Tampa, Florida, y él me invitó para la Florida, y yo le digo, no, yo para Florida no voy porque yo no conozco a nadie. Vente conmigo, me dijo él en esa ocasión. Y en Buffalo, ya como las cosas no eran iguales para el tiempo que yo estaba cuando conocí a Iris, pues decido, primo, me voy para la Florida. Tú me buscas al aeropuerto. Y así llegué aquí a la Florida. Un marzo 13 del 98. Ok. Llegué a la Florida. A O sea Tampa, que Florida. ustedes se conocen en Buffalo, por alguna razón, ¿verdad? Dejan de frecuentarse, tú regresas a Puerto Rico, tú hiciste tu vida, hay situaciones en tu vida que te llevan, ¿verdad?, a regresar, a venir a la Florida, ¿verdad?, con tus padres nuevamente. Entonces tú regresas a Buffalo y la amiga que habías hecho en tu tiempo de juventud ya no estaba. Ya no estaba. Entonces me acuerdo cuando regresé que voy a buscarla, ¿verdad? Porque pues era la amistad que yo tenía en aquellos tiempos, que la fui a buscar, ya no estaban, ni las amistades que teníamos en común ya no estaban. Correcto. Pues llegué a otro tipo de ambiente que no estaba yendo a la iglesia tampoco. O sea, que llegué a otro tipo de ambiente que honestamente no me gustaba. Y me acuerdo que empecé a compartir con otro tipo de personas que no eran para mí. Ok. Y ahí fue cuando me di cuenta de ese. Le digo a mi primo, mira, sí, voy para allá, voy a visitarte. Y ahí sin saber Ajá. que la amiga tuya de la juventud estaba en la Florida. Pues fíjese, mire, eso es muy cierto. Yo no sabía que Iris estaba en la Florida. O sea, cuando la fui a buscar nadie sabía de ella. No, como le digo, las amistades que frecuentábamos no estaban tampoco. O la mayoría se habían casado, la mayoría se habían mudado, o estaban en las universidades, o estaban ya, se disparcieron en los Estados Unidos. Correcto. Entonces tú no lo sabías, No. que ella estaba por acá. Cuando yo llegué a la Florida, Tu primo no lo sabía, tampoco. No. pero Dios lo sabía. Dios lo Exacto. sabía. Eso es, darle un aplauso al Señor. Continúa, hijo. Entonces, cuando le digo a mi primo, primo, me voy a ir para allá contigo, quiero ver porque quiero salir de Buffalo. Buffalo no era lo mismo para cuando yo regresé. Después de esos 3 años que me había ido a Puerto Rico, ya había perdido comunicación con Iris, ya había perdido comunicación con la mayoría de las amistades que teníamos, menos una,
que yo tengo un amigo mío, un amigo de verdad, como dice uno, y es amigo de ella también, o sea, que es mi mejor amigo y amigo de la hermana Iris. Y me acuerdo que cuando yo llegué a la Florida, él me consiguió en la Florida. Me consiguió, tú estás en la Florida. Y yo le digo, sí, yo estoy en Los Ángeles, tú estás, mira, yo estoy aquí en Leyland, pero yo estoy en Tampa. Pues, y nos comunicamos y empezamos otra vez a compartir, ¿verdad? Uh-huh. Mi amigo y yo. Y me acuerdo que me dijo, oye, ¿no has sabido de ir? Y yo, no, me gustaría saber de ella. ¿Dónde? Pues ella está aquí en la Florida. Ella está en la Florida. Y, y por ahí empezó una búsqueda. Ok. Miren qué interesante. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes dejaron pues le voy a decir, de que perdieron comunicación hasta que volvieron de nuevo a tener comunicación nuevamente? Okay. Pasaron casi 8 años. 7 a 8 años. Ajá, casi 8 años sin saber nada de Iris. Ya Iris tenía una vida hecha. Uh-huh. Ya Iris tenía una vida establecida, ¿verdad? Uh-huh. Yo no. Yo estaba, como dicen los puertorriqueños por ahí, al garete. O sea, no estaba al garete, pero estaba al garete porque no tenía la misma vida que tenía la hermana Iris. Y me acuerdo que, como le dije, empecé a relacionarme con gente y estaba yo cayendo en malos pasos que no debía. Por eso fue que quise salir de Buffalo. Esto no es para mí. Muy bien. Yo no soy así. Muy bien. Bueno, la Biblia registra que el pueblo de Israel experimentó 400 años de silencio. En el caso de ustedes fueron 8 años. Amén. Pero el gozo regresó. Sí. ¿Cómo te reencuentras tú? ¿Cómo se reencuentran ustedes? Háblanos un poquito de esto, Iris, desde tu perspectiva. ¿Cómo vuelves a saber de nuevo de Ñequito? Por medio de nuestro amigo, que me decía que vamos a ir a ver a Ñequito. Y yo, ay, no, tú sabes, yo no. Y él, sí, pero fuimos y ahí fue que entonces empezamos otra vez, fuimos a verlo, esa amistad. Ya pues, ya estaba adulto. Y ya Mr. Silva hablaba inglés y yo quiero decir que yo sabía español, pero no es así como que fluent, como escucho cuando la gente está hablando tan bonito. Pues mi inglés es bonito, pero mi español no es tan very good looking. Okay. Entonces, así es que cuando lo vi, ya hablaba un inglés ahí. Yo decía, ¿de dónde salió Ñequito con este inglés? Y pues entonces ahí empezamos como una amistad por MySpace. Ok. Wow, MySpace. Podré imaginar. No estamos dando nuestra edad, pero tú sabes. No, pero MySpace. Ajá, ok. Recuerdo MySpace. Ahí fue que empezamos otra vez a comunicar. Ese tipo de amistad. ¿Cómo se da, verdad? ¿Cómo surge ese interés que transiciona de una amistad al panorama ya más romántico, ¿verdad? ¿Cómo se da esa dinámica? Pues yo entonces yo había entrado estaba madre soltera de mis 3 nenas y un día estaba mirando por otro social media. Sí, porque ya habían salido otros que ya no eran más. Sí, ya habían salido varios. Y salió otro social media y yo le mandaba friend request y él seguía ignorando porque el nombre era diferente, yo tenía. Pero entonces por ahí fue que empezamos la comunicación y empezábamos, y ahí dije, vamos a vernos. Y nos fuimos a ver un día. Mire, y todo cambió. Y todo cambió. Ese es el punto de vista de ella. Por casualidad, fue a través del libro de las caras. ese. Sí, el libro de las caras. Mira, empezamos con eso. Y me acuerdo que, pues vamos a vernos. ¿Dónde tú estás? Pues yo vivo en Tampa. Todo ese tiempo, pastor, yo nunca me casé. Yo vivía mi vida por ahí, ¿verdad? Para no entrar en detalle. Y
Como dicen en el barrio, realengo. Rialengo, ajá, rialengo. Y nunca Como dicen nuestros había hermanos tenido- dominicanos, rulay. Y no llegué a tener otras relaciones, pero no eran tan serias como las que tengo ahora. Correcto. Nunca me había casado, Ujú. ¿verdad? Hasta que Iri llegó a Iri mi se vida. Hasta que Iri lo Muy casó. bien. Hay veces que la vida nos lleva, ¿verdad? Por diferentes experiencias que añaden un bagaje a nuestra vida, un aprendizaje, ¿verdad? Porque ambos experimentaron relaciones previas a comenzar, ¿verdad? Ustedes a entablar una relación. Pues tú nos has hablado de que tienes 3 niñas, aleluya. En el caso de Héctor también tiene una niña. Tengo una niña, sí. Y luego de todas estas experiencias que tal vez los hayan llevado a pensar que tal vez un fracaso sentimental hace sentir a uno, ¿verdad?, un poquito desconectado o desencajado y tal vez con un poco de temor para volver a entablar, ¿verdad?, una relación nueva. ¿Cómo se fue dando esa dinámica entre ustedes después de haber experimentado todo lo que habían experimentado y cómo fueron compenetrándose, confiando el uno en el otro y viendo la mano de Dios en medio de su matrimonio? Tuvimos una amistad, un noviazgo. Uh-huh. Y estaba él viviendo en Tampa y yo acá en Lake County. No, estaba en Orange County. Y ya yo no estaba en sí fija en los caminos del Señor. Me había apartado un poco. Uh-huh. Como dicen, no, un poco. Si te aparta, ¿verdad? Pero como me había apartado. Pero todavía tenía siempre el temor del Señor. Siempre estaba, siempre ha estado. Y nada, empezamos en un noviazgo. Ya después dijimos, bueno, vamos a establecer esto serio. Uh-huh. Y empezamos a convivir. Okay. Y convivimos con varios años acá. Y entonces en ese pasamos unos procesos, uno mismo haciendo decisiones incorrectas. Correcto. Sin estar agarrado de la mano del Señor, sin estar, como decimos nosotros, unidos en la mano del Señor. Pero el Señor siempre tuvo una misericordia individualmente hacia ambos en nuestra vida de adulto, que siempre yo cuando nos sentamos él y yo a hablar, yo digo, si nos hubiéramos juntado antes, ¿verdad? Y entonces él dice, pues quizás no era lo que el Señor quería para nosotros, teníamos que pasar lo que pasamos para entonces valorar más a nuestra amistad y valorar nuestro noviazgo, nuestro matrimonio ahora. Muy bien. ¿Cuándo sienten ustedes ese peso, ¿verdad?, de formalizar la relación, ¿verdad? Porque comenzaron, como ella dice, a convivir por algunos años, ambos alejados del Señor, de la iglesia, de la voluntad de Dios en cierto aspecto, ¿verdad? ¿Cuándo sienten ustedes ese peso de ordenar sus vidas y hacer las cosas como la palabra lo establece? Mire, pastor, es interesante, ¿verdad?, cómo Dios brega en la vida del ser humano. Me acuerdo que yo me quedé sin trabajo, entré en una crisis Emocional. en una crisis emocional porque nosotros los hombres nos gusta suplir las necesidades de los hogares y como que yo no me encontraba, que no podía suplir a mi hogar y a mi familia, Okay. pues caigo en una depresión. Una depresión, pastor, fuerte que estuve, se puede decir por aquí, estuve un mes sin bañarme. Wow. Metido en esa depresión y ella tratando de bregar conmigo y yo no quería saber ni de ella ni de nadie. Yo no quería saber de nadie, ni de trabajo, ni de casa. Perdimos la casa, perdimos todo y hundió en esa depresión. Hasta que un día, esa parte yo voy a dejar que ella la diga porque a mí me gusta como ella lo dice.
hubo conocí anoche, el que sabes que yo siempre he danzado, he hecho pantomima y eso es una pasión que está dentro de esa adoración al Señor. Amén. Y alguna vez pues una pastora que me vio dice, me vio en otro lado y me dice, ay, cómo me gustaría que hicieras una pantomima en mi iglesia. Le dije yo, no, yo no, en este momento yo no puedo. Y dice, no es lo que tú digas, es lo que el Señor te está llamando. El Señor quiere que tú restablezcas tu vida. Y pues me hizo una invitación. Y ahí yo regresé completamente a los caminos del Señor. Amén. Y fuimos a la iglesia, fui a esa iglesia, lo invité, que fuera si quería ir conmigo. Nunca le puse presión, nunca le dije, tienes que dejar todo para entonces ir. No, le dije yo, si quieres venir, pues ven. Y si quieres acompañarme. Y así empezamos, y ahí cuando empezamos a ir a asistir a esa iglesia, pues los pastores siempre estaban, ustedes tienen que alinear su vida para poder recibir la bendición del Padre. Y si no tienen su vida alineada, llegan a cierto punto y Hay van. obstáculos para... Sí. Correcto. Y tienen que hacer esto y nosotros que no todavía no queremos, hasta que los dos dijimos, no, necesitamos ya alinear nuestra vida y nos casamos agosto 30 del 2014. Wow. Y así fuimos. Antes de eso, pastor, algo que me llamó la atención de la hermana Iris fue que ella nunca me obligó a ir a la iglesia, ella nunca puso esa presión, como ella dice, de que tú tienes que ir a la iglesia, porque ya ahora que yo estoy yendo a la iglesia, ella nunca hizo eso. Y la gente pensaba de que ahora Ñequito está yendo a la iglesia porque como la esposa está yendo a la iglesia, eso no fue así. Eso no fue así. Yo tuve un encuentro con el Señor. Wow. Y no fue en la iglesia. Uh-huh. Fue en mi propio cuarto de mi casa. Wow. Háblanos de ese encuentro. Porque muchas veces la gente piensa que tienen que ir a una iglesia. Uh-huh. Que tienen que ir a una campaña, uh-huh, que tienen que ir a donde viene el profeta fulano de tal, que tienen que ir a un servicio, a un parque donde haya alguien predicando para tener un encuentro con Dios. ¿Ve? El encuentro no es con un predicador, el encuentro no es con una iglesia, no es con un templo, el encuentro es con Dios y Dios está en todo lugar. Ahora mismo tú nos estás viendo a través de estas plataformas. Y ahí en tu habitación, en la sala de tu casa, en el carro, tal vez viendo YouTube a través del teléfono, el iPad, donde sea que lo estés viendo, ahí donde tú estás, Dios te puede alcanzar. Ahí donde tú estás, tú puedes tener un encuentro con el Señor. Porque Dios no se encajona en cuatro paredes. Háblanos de ese encuentro, hijo. Pues mire, pastor, me acuerdo que invitan a Iris, como ya estaba diciendo, invitan a Iris para hacer ese especial. Ella me invita y ella me explicó lo que era eso y a mí me dio curiosidad, yo quiero ver eso. Pues voy y la veo. Fue algo que me impactó porque yo nunca había visto, después yo estuve tanto tiempo apartado de la iglesia que no iba, que no sabía que era una pantomima, no sabía que era una danza. Cuando yo la vi hacer lo que hizo, eso me llegó, me chocó, me impactó. Y le dije, wow, eso que tú hiciste, ¿verdad? Ese día la que predicó, la persona, el ministro que llevó la palabra ese día, pregunta, la muchacha que hizo la pantomima, ¿dónde está? Entonces yo alzo la vista y miro y le dice, yo quiero decirte algo, le dice a ella. Ese león que tú tienes en tu casa, lo voy a domar yo. Gloria a Dios. Le dice a ella desde allá del altar. Y yo me quedo mirando fijo a esa señora, porque fue la palabra que utilicé.
es una ministra del Señor, pero en aquel momento yo dije, ¿pero qué le pasa a esa señora? Y me quedo mirando a la fija y le dice, no sé dónde está el leoncito ese que tú tienes en tu casa, pero el leoncito ese que tienes en tu casa, yo no sé quién era la ministra esa. Yo sé que cuando yo salí de la iglesia, yo le digo, ¿qué le pasa a la señora esa? Entré en un debate con él. Mira, yo no sé quién es la señora, yo ni misma sé. Yo Se no sé manifestó el león. Ajá. Pero ahora lo que yo estoy viendo es un gatito. Entonces, dale. Cuando eso pasa, estábamos pasando por un momento donde Bien difícil. Mr. Silva estaba tomando un día sí, otro día también y otro día, y ya estaba hecho un alcohólico. Okay. El Señor lo saca del alcoholismo y de fumar y entonces, pero que cuando ella dice eso, lo que muchos no sabían era que sí, yo tenía un león en mi hogar, y entonces yo decía, ay santo, ahora cuando yo llegué a casa, ¿y cómo va a pasar? Pero que yo no dejé de confiar. Yo sabía que el león de Judá era el que me estaba cuidando a mí y me estaba guardando, me ha cuidado en tantas otras situaciones, como no cuidarme en ese momento también. Y así fue lo que pasó en esa ocasión. Ya después, iglesia, lo invitamos a ellos a un compartir en nuestra casa. Y en ese compartir se convirtió en un servicio. Empezamos donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está él, aunque sea un compartir. Y ahí empezamos cantando coritos y ahí fue donde empezamos a orar por el hogar. Los pastores que estaban ahí empezaron y fuimos al cuarto. Y cuando llegamos al cuarto, él le dice, le mira a Ñequito y le dice, ¿quieres aceptar al Señor? Y él se quebrantó y el Señor tuvo un encuentro precioso donde el Señor dijo, aquí voy a dar presencia, voy a dar cita hoy. Yo sé que toda persona que ha aceptado al Señor, ese momento es bien importante en la vida de un creyente, porque nunca se olvida cómo tú viniste a los pies del Señor. Correcto. Ese día, yo sé de que aquella persona que dijo, ese león lo adomo yo en tu casa, ya el Señor venía bregando. Le había mostrado. Ya estaba bregando conmigo, ya estaba transformando mi vida. Yo lo que tenía era que haber dado un paso. Pero yo estaba inmiscuido en la bebedera, en la fumadera. Yo estaba hecho un desastre, porque en realidad eso era lo que estaba hecho yo, un desastre. Correcto. Y ese día que iba a haber un party en mi casa, porque eso es lo que íbamos a tener, era un holiday. Era un holiday. Íbamos a tener un party en mi casa. Y la hermana Iris invita a la gente de la iglesia para el party en mi casa. Y Iris pide orar por el hogar. Y yo eso lo respeto. Yo las cosas del Señor las cojo bien en serio. No le sirve al Señor, pero las cosas del Señor siempre las he cogido en serio, ¿verdad? Por el poco conocimiento que ella tenía. Y ese día tan pronto empezaron a orar en mi casa, a mí me dio una temblequera. Y yo estaba temblando, yo estaba nervioso. Y yo, ¿qué me pasa? Y yo quería quedarme quieto y no podía. Yo cogía para la sala, cogía para todos lados. Ellos están orando y yo cogía para allí, cogía para acá. ¿Y qué me pasa? Y yo tenía como una lucha conmigo por dentro, una pelea que no sabía por qué estaba peleando. Yo sé lo que pasó ahí. Entró el domador sin silla y sin látigo. Exacto. Eso es aleluya. Y domó al león. Aleluya. Mira, algo interesante, hijo, que me llama la atención de toda la narrativa que tú has traído, y es que tú nunca sentiste de ella presión Nunca. Para que tú fueras a la iglesia, para que Nunca, tú hicieras, para que tú te convirtieras, para que No. tú... Porque la presión que ella estaba haciendo era en el espíritu. La presión que ella estaba haciendo era de rodillas. Sí, señor. Y cuando una esposa dobla rodillas por su esposo, vemos los resultados. La atmósfera espiritual tiene que alinearse. Aleluya, porque lo que Dios unió. Amén. Y yo te estoy hablando a ti ahora mismo, esposa. Esposa que tal vez tu esposo está sumido en el alcoholismo, como lo estaba Héctor, Ñequito,
que está sumido tal vez en otros vicios, esposo que tal vez no ha visto, ¿verdad? La salida, tal vez en una depresión, tal vez luchando con muchas cosas en el ámbito espiritual que él todavía no conoce, pero que tú sabes que existe. Y tú estás dando rodillas por ese esposo. Y tú estás moviendo los cielos por ese esposo. Y tú estás provocando, aleluya, que algo se rompa en oración. Yo te voy a decir a ti, no sueltes ese ruego. Porque Dios no deja de escuchar el clamor de sus hijos. Y así como Dios lo hizo con el león que tengo aquí al frente, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu esposo, lo va a hacer con tus hijos, lo va a hacer con quien sea, con tus padres, con tus hermanos, con quien sea esa persona por la cual tú estás doblando rodillas y estás intercediendo. El Señor no ha tapado su oído a tu clamor y el Señor no ha cortado su brazo para salvación. Amén. En esta semana yo estaba hablando a una esposa y yo le decía, no pares de orar. Correcto. ¿Sabes? No pares de orar porque el Señor, ¿la puedo decir en inglés, verdad, pastor? Yeah, yes, of course. Yeah, of course. Because the Lord has that special connection with the women. And if we can't stop praying for our husbands at all times. He knows, and we know that it's not that I can move God with my finger, but with my knees. Yes. And in intimacy and in prayer. Humbleness. Yeah, and with a humble heart. And It says it in the scripture that with my example, the wife, with her example, she can also bring salvation to the house. And so with my example was that I kept, even though we weren't firmly in the walk of the Lord, that night, that day that there was that party at our house, the Pentecostal party, it became a divine appointment. It became a divine appointment. Fue una cita divina en aquel lugar. And so that made a before and an after for us. Amen. And that's where we decided to, okay, he gave his life to Christ, and then we said, okay, let's afirmar los pasos. And that's how, Héctor, los Silva, that's how they started. Ok, muy bien, perfecto. Y vemos cómo Dios rescató, ¿verdad? Aquellos que tal vez muchos daban por perdidos. Como Dios de una pareja que estaba totalmente apartada de los caminos, Dios los unió, pero Dios los atrajo nuevamente a sus caminos, porque Dios es muy intencional en todo lo que hace. Sí, señor. Y había un propósito desde señor. antes. Ahora, vamos ahora a entrar un poquito más en materia. ¿Cómo llegan ustedes a Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida? Ah, santo. Ahora es. Bueno, we were congregating at a church and decidimos que queríamos estar en un sitio más cerca de donde estábamos viviendo, y había otras circunstancias también y que no vienen al caso en este momento, pero yo sí un día hay una luz que está aquí acerca de la stoplight. And I said, Señor, yo necesito una pastora que me hable así bien fuerte, que me diga lo que me tenga que decir. Yo necesito eso. Yo necesito que si estoy andando mal, si estoy haciendo algo incorrecto, que me lo diga. Necesito una mano fuerte. No sabía que era tan cerca aquí. Y ya después nos hicieron una invitación. Nos dijeron que hay una pastora en Eustis
que yo creo que, Iri, que a ti te va a gustar. Amén, dicho y hecho. Amén. Me encanta. O sea, y para tener claro cuando ustedes comienzan a visitar por primera vez nuestra iglesia, no estaban congregándose en ningún lugar, estaban en sus casas. Sí, había como un mes que estábamos Okay. en nuestra casa. Okay. Pero yo sabía que no podía pasar de ese mes. Y el Señor de todos modos me hablaba. Hubieron ocasiones donde yo tenía un negocio pequeño y ahí iban, el Señor enviaba gente que me decían, no, tú no puedes, donde tú estás no debes estar. Que quiere decir, donde yo estaba en casa retenida, no era donde yo debía estar. Correcto. Y me lo decían varias diferentes personas, diferentes pastoras que vi, que yo decía, Dios mío, Señor, ya sé. Y nada, llegué, la primera vez que vine era un servicio creo que estaba de oración. De oración que había y aquí. Y estudio bíblico. Y estudio. Correcto. Recuerdo ese día, recuerdo cuando la hermana Iris vino a visitarnos, vino ella solita, ¿verdad? Tanteando con el pie a ver cuán profundas eran las aguas. Aleluya. 2019. Correcto. Y no recuerdo bien quién dio el estudio bíblico ese día, si fui yo o si fue mi esposa, pastora. Pero yo sé que después de ese día no vimos a Iris por varias semanas, yo creo 2 por un mes. Sí. Y nosotros dijimos, pues a lo mejor a la hermana que vino a visitarnos, ¿verdad? No le gustó mucho la manera de la iglesia, ¿verdad? Porque sabemos que hay diferentes iglesias, hay diferentes visiones. Exacto. Y hay personas, ¿verdad? Que se conectan y otras que no se conectan con la visión. ¿Y qué sucedió después de ese mes? Que viniste la primera vez y ¿qué pasó ahí? Pues lo que pasó fue que was 2019 a lo último, at the end. Y yo dije, 2020 va a ser algo diferente. 2020 vamos a regresar ahí. Vamos a regresar a esa iglesia. Y yo quiero estar ahí. Pero donde el negocio que yo tenía no era los domingos. Entonces, a lo que terminaba, ya aquí se había terminado el servicio, y dije yo, no, tengo que hacer algo. Tuvimos que, a principio ahí, que empezamos a venir el 2020, cerramos todo, dejamos todo, cerré el negocio, porque dije, no, tenemos que congregarnos, y los días que hay servicio, debemos estar ahí. Wow, o sea que tuviste que sacrificar a tu Isaac. Yep. Wow, gloria a Dios. Y el varón, Héctor, ¿cuándo llegas tú por primera vez a la iglesia y cómo te conectaste con esta casa? Mire, pastor, eso fue una experiencia inolvidable. En mi caso, usted escuchó a la hermana Iris, ¿verdad? Cerramos el negocio porque necesitábamos congregarnos. En lo personal, por mi parte, me dio un poco de miedo el no congregarme, porque cuando no se congrega, usted sabe, cuando el carbón está junto, ¿verdad? Y el carbón se aparta del fuego, se enfría hasta que se apaga. Yo tenía ese miedo de apartarme de la iglesia y que el no congregarme, pues yo fuera a virar de nuevo a los pasos de antes. Me dio ese miedo. Y al tener ese miedo, me acuerdo que la hermana Iris me dice, mira, la iglesia te va a gustar, esa iglesia está bonita, tú sabes. No que está bonita de las paredes, sino que está bonita, la gente que está ahí es bonita. Se siente un amor bonito. Y en aquellos momentos yo no quería saber de la iglesia ninguna. Por eso era el miedo mío, porque no quería saber de ni hermanos de iglesia ni de iglesia. Por otras razones que no vienen. Experiencias negativas. Sí, exacto. Vamos a decirlo así, por experiencias negativas que pasaron. Y me acuerdo que Iri me dice, mira, venme a buscar porque no tengo quien me lleve a mi casa. Después voy a ir a la iglesia, pero no tengo, pues dale, mándame la dirección y yo voy y te busco. Como le digo, ella nunca me ha puesto presión que vaya a la iglesia, ni yo a ella tampoco.
O sea, esto tiene que ser algo tuyo. O sea, la búsqueda tuya del Señor, aunque los dos le servimos al Señor, pero esto es algo individual. Aunque le buscamos como pareja, como esposo, le buscamos al Señor, pero esto es algo, ¿verdad? Me acuerdo que pues yo vengo a buscarla y yo llego, lo que yo creía que era un servicio y lo que era un ensayo lo que había ese día aquí en Aliento, lo que había era un ensayo. Pues yo llego y me siento en el área del café, me siento. Y al lado mío se sienta una señora. Y yo estoy viendo todo lo que está pasando y estoy creyendo que es un servicio. Estaba tan intenso ese ensayo que parecía un servicio. Y cuando se terminó el ensayo, que dijeron, ok, pues nos vamos. Y yo, Dios, nos van a orar, dije yo, ¿verdad? A Dios nos van a despedir el culto. O sea, ellos se levantaron, guardaron los instrumentos y se fueron. Y yo me quedo mirando. Y la señora que está al lado mío me dice, ¿tú quieres oración? Y yo le digo, sí, sí, conmigo no hay problema, pueden orar por mí. Sí, yo quiero que oren por mí. Resultó ser que era mi pastora. Yo no sabía que ella era mi pastora. Bueno, hasta ahora eso es mi pastora, pero en aquel momento yo no sabía que era mi pastora. Así, bien característica ella, Sí. que se sienta con todos, comparte con todos. A mí se me sentó una señora al lado. Sí, sí. No es pastora de alfombra roja, es una pastora que se sienta con los niños, se sienta con los jóvenes, se enrolla las mangas, Huele a oveja. apesta a oveja. Ella huele a oveja. Huele a oveja. Ella huele a oveja. Eso es Las una ovejas paradigma. apestan. Ay. Pastor que es pastor, Porque, pues, apesta a oveja. Entonces, Vamos. ¿Quieres que oren por ti? Y yo, sí, vengan. Ella llamó para dentro de la nave. Vengan, que este caballero necesita oración. Vengan y oren por él. Y me acuerdo que usted vino y puso su mano en mi pecho. Me da sentimiento porque me acuerda. Usted puso su mano en mi pecho. Y yo sentí algo tan lindo ese día. Cuando uno de los jóvenes de aquel momento me dio un abrazo. Pastor, que hasta el sol de hoy, ese abrazo yo lo siento. Wow, gloria a Dios. Siempre que me acuerdo de ese abrazo, me pongo de esta forma y yo sé que usted sabe el por qué. Porque fue algo tan y tan... No tengo palabras para explicarlo. Pero el amor que se sintió en ese abrazo, hasta el sol de hoy, ese joven y yo somos hermanos en Cristo. Amén. Amén. Hasta el sol de hoy, en altas y bajas, en momentos difíciles. Me acuerdo de ese abrazo y se me calma toda la situación. Interesante porque mucha gente tal vez están en sus hogares hoy, Perdonen. sin congregarse en ningún lugar, tal vez porque vivieron una mala experiencia, tal vez porque los marcaron, tal vez porque los hirieron, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de Dios. Y yo quiero hablarte a ti directamente. Dios no hiere. La iglesia no hiere. ¿No? Hiere el hombre, Sí, Señor. hiere la religión, hieren las malas conductas Gracias, Señor. de los hombres imperfectos que estamos buscando ser perfeccionados. Dice la palabra que el hierro con el hierro se afilan, ¿verdad? Y en muchas ocasiones estas cosas suceden porque camino a la perfección, en muchas ocasiones herimos de manera involuntaria a las personas que están caminando al lado de nosotros. Pero yo quiero hablarte de parte de Dios en esta hora. El mismo cuerpo que te hiere es el mismo cuerpo que te sana. Sí, amén. Regresa a los pies del Señor. Ese abrazo que sintió Ñequito no fue el de un joven que fue y lo abrazó. Fue el abrazo de Dios mismo, diciéndole, no me he olvidado de ti. Regresa. Y Dios utilizó a aquel joven para darte un abrazo. Sí, Señor. Y así mismo Dios lo quiere hacer contigo. Donde quiera que tú estés,
si fuiste marcado, si fuiste herido, regresa a los pies del Señor. Él quiere levantarte, Él quiere limpiarte, Él quiere sanar tus heridas y sobre todas las cosas Él quiere restaurar tu propósito, porque Dios no te ha cancelado, Dios no te ha descartado, Dios no te ha desechado. Su plan sigue intacto para ti, para tu vida. Regresa y verás que Dios te va a levantar con más unción, con más poder y con nuevos bríos para su gloria en el nombre de Jesús. Y desde ese día, yo tengo corazón verde. Gloria a Dios. Desde Eso ese es. día en adelante, yo tengo un corazón verde. Eso es. Bueno, yo recuerdo que luego de esto que me están contando, que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Uh-huh. Amén. Y ya sé que han pasado ya unos añitos. Pero llevaron un tiempo dando frutos, asistiendo a la iglesia, envolviéndose en las cosas que se hacían en la iglesia. Los vimos comprometidos con la visión, con la obra. Y yo sé que en un momento dado el Señor habló a nuestro corazón como pastores y nos dijo que Dios los estaba levantando como líderes del ministerio de matrimonio. Porque había algo en el matrimonio de ustedes Uh-huh. que nos impactaba. No había perfección. La gente que no es perfección. Los líderes, los pastores, no piensen que son perfectos. Tú sabes, se equivocan, cometen errores. A veces meten la pata, a veces meten las dos. Amén. Pero lo importante es que aún por encima de sus imperfecciones, el Señor los mira, porque el Señor no mira tu imperfección. El Señor mira la obra terminada. Uh-huh. ¿Qué sintieron ustedes cuando fueron confrontados con ese llamado que el Señor les estaba haciendo para un liderato del ministerio de matrimonio? Ay. Ay, Dios mío, eso como que no sé, vamos a pensarlo. Dijimos eso, vamos a pensarlo, porque las mismas palabras que nos dio aquel pastor aquel día fueron las mismas palabras que ustedes nos dijeron. Tan pronto esa videollamada cejó, a mí me entró un estado de nervio ella. ¿Cómo va a ser que si entonces Dios no se equivoca, pastor? Correcto. Dios tiene una sola boca. Correcto. Sí. Y Dios se fijó en ustedes desde antes que ustedes se imaginaran, desde antes que aquel pastor hablara, desde antes que nosotros habláramos, Exacto. desde antes que tal vez ustedes se conocieran, ya Dios se había fijado y Él se encargó de orquestarlo todo para que ustedes pudieran llegar al momento preciso y al lugar preciso donde Dios los iba a levantar como líderes del ministerio de matrimonio. Y aunque ustedes no son pastores nombrados, ¿verdad? O ungidos, tal vez con un manto pastoral o un llamado pastoral, por el momento, ¿verdad? No sabemos lo que Dios va a hacer de aquí a unos cuantos años. Pero yo siempre he visto el liderato de la siguiente manera. Todo aquel que instruye, guía, corrige y direcciona, ¿verdad? Y exhorta y ama Sí, a un grupo de personas, aunque no sea de llamado pastoral, está fluyendo en ese momento en una unción pastoral. Porque la labor de un pastor es cuidar, es dirigir, es corregir, es enseñar, instruir y es amar a la gente. Amén. Amén. Entonces, fluir en un liderato, en el ministerio de matrimonio, como ustedes lo hacen, prepararse para traer, ¿verdad?, material, palabra que bendiga a esos matrimonios y separarse en oración, cubrirlos a ellos en oración, guardarlos, trabajar como trabajan ustedes por ese grupo de matrimonio, los hace ustedes fluir en una unción pastoral hacia ellos. Amén. Todo tema que nosotros hemos traído a los matrimonios de esta casa, de una forma u otra, ha bregado en nosotros, ha sido filtrado en nosotros, ha bregado en nosotros de una forma que, o sea, en otras palabras, lo hemos vivido. Amén. Para poderlo traer al pueblo
Amén. a los matrimonios. Yo creo que ahí está se diría la clave del... Correcto. Yo lo sé porque he visto el crecimiento no solamente de los matrimonios a los cuales ustedes ministran, sino que también he visto el crecimiento en ustedes como matrimonio. Y ahora yo quisiera que, ¿verdad?, ustedes de alguna manera le den un consejo a estos matrimonios que tal vez nos están viendo en este momento, un consejo desde lo más profundo de su corazón, desde la experiencia que ustedes han vivido como matrimonio, de alguna victoria que ustedes han experimentado y ustedes quieren compartirlo con el público. Amén. Lo más que puedo yo decir es que como esposa, que se mantenga constante en la oración, que se mantenga constante en la búsqueda de su presencia, con la constancia en el ayuno, oración, lectura de la palabra, y eso te lleva a una intimidad de enamorarte del Señor, de enamorarte a tal nivel que you serve, que vas a servir en tu hogar y lo haces porque sabes que le estás agradando al Señor. Y pues eso es lo más que enamórate, esposa, enamórate tanto del Señor que cuando vayas a estar con tu esposo, sabes que lo que tú estás sirviendo, lo que estás haciendo y lo que estás surrendering o lo que estás submitting o lo que estás rindiendo. Whatever you do, it's to agradarle al Señor. Wow. Y lo que vayas a hacer es todo que el Señor sea, que diga, I am pleased. I am pleased with what you're doing. And that alone will take you to please, your husband, but more, lo más importante es agradar al Señor como esposa. Amén. Héctor, Equito. Bueno, yo le quiero decirle a todos los esposos que lean 1 Corintios 13. Ahí hay tremenda información para nosotros los esposos. Léanse el capítulo completo. Y como dijo la hermana Iris, es importante la oración, orar juntos. Orar juntos. Va a haber, sé que van a haber altas y bajas, van a haber luchas, van a haber problemas, pero mire, así. Así. Aunque yo tenga una dificultad con ella, esto siempre tiene que estar y Jesucristo en el centro todo el tiempo. A la vez que nosotros saquemos a Jesucristo del centro, van a haber fallas, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero con Cristo todo es posible, con Cristo se puede, con Cristo hay esperanza. Eso es lo que le digo a los esposos. Amén. Yo quiero cerrar, ¿verdad? Con un consejo también, porque muchas veces vemos matrimonios que tal vez desde afuera se ven muy bonitos, se ven muy perfectos, se ven muy afín, pero muchas veces esto es solamente una apariencia. Son matrimonios que en lo íntimo están confrontando batallas, están confrontando luchas, problemas económicos, problemas tal vez hasta de maltrato dentro del hogar, faltas de respeto, situaciones, ¿verdad?, que se viven más de lo que nosotros podemos imaginar. Y vengo de parte de Dios a decirte que la respuesta tal vez la puedes haber buscado en un psicólogo, en un consejero matrimonial, en diversas fuentes, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, buscó una respuesta a su enfermedad en diferentes lugares, pero no fue hasta que agarró el manto de Jesús que ella fue sanada. Así hoy yo te digo a ti, dice la palabra en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y el tercer doblez siempre tiene que ser Cristo como centro de tu matrimonio. Sí, si hay algo en tu matrimonio ocurriendo que ante los ojos de los demás es muy bonito, pero tú sabes que dentro de tu matrimonio hay cosas que tienes que arreglar, añade al ingrediente principal en tu matrimonio, que es Cristo, y tú verás la diferencia.
Amén. Así que queremos bendecir a todos los matrimonios en esta noche. Vamos a hacer una corta oración. Aleluya. Para despedirnos. Amén. Antes de orar, ¿verdad? Le quiero dar las gracias por la oportunidad que nos dio de Claro estar que sí, amado. en este podcast. Bendigo a mis pastores y bendigo esta casa Aliento de Vida, que es la que nos ha acogido, ¿verdad? Esta es mi casa, ya, pastor. Gloria Esta es mi a Dios. casa. Pero gracias, ¿verdad? Desde lo más profundo de nuestros corazones por esta oportunidad de podernos expresar y traerle consejitos a los matrimonios. Y cada matrimonio, ¿verdad?, que nos está escuchando, en Cristo está la solución. Sí, Señor. En Cristo es donde podemos arreglar nuestros matrimonios. Aleluya. Matrimonio sobre la roca. Amén. Eso es. Sí, Señor. Unidos en las manos De Dios. Sí, Señor. Bueno, vamos a orar para Amen. despedirnos. Amante Dios, Padre Thank you, Celestial, Jesus. te damos gracias, Señor, en esta Praise you, noche. Lord. Thank you, Te adoramos, te glorificamos, Lord. Thank te you, exaltamos, Jesus, for Señor, your porque mercies solamente upon our tú lives. mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre. En esta hora te damos gracias, Padre, por este matrimonio hermoso, Señor, que ha compartido su experiencia, Señor, en esta hora, Padre. También, Señor, te pedimos por aquellos que están viendo, Señor, este contenido, Padre, escuchando, Padre, tal vez las palabras que hemos estado hablando en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a sus corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, trayendo convicción al corazón de cada uno de ellos. Que ellos puedan entender, Señor, que pueden intentarlo todo fuera de ti, pero separados de ti nada podremos hacer. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndolos, Señor, de que necesitan, Señor, de la figura de Jesús para poder llenar ese vacío existencial que ninguna otra cosa puede llenar, Señor. Oh, Padre, que ellos puedan entender que de ti viene, Señor, toda consolación, que de ti viene, Señor, todo bálsamo, que de ti viene, Señor, todo alivio, Señor, a las situaciones y las circunstancias que podemos sufrir, Señor, como seres humanos, porque tu palabra nos enseña que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti, porque ya tú venciste al mundo y así como tú venciste, tú nos prometes, Señor, que somos más que vencedores en ti, Señor. Yo bendigo a la audiencia, Señor, de este podcast, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y declaro matrimonios restaurados, matrimonios que se levantan, Señor, en el poder de tu palabra, Señor, a establecer propósitos, Señor, matrimonios firmes que redundarán en familias firmes, que redundarán, Señor, en una sociedad firme, en una iglesia firme, Señor, en una nación firme, Señor, donde vamos a establecer tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de todos ustedes. Le damos las gracias por, ¿verdad?, consumir este contenido. Recuerda, dale like, comparte, activa la campanita y suscríbete a este canal. Amén. Aliento TV. Dios les bendiga. Unidos en las manos de Dios, más fuertes que ayer, más cerca los dos. Si el viento sopla no nos cae.